34 minutos pasan de la 1 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy vamos a fijarnos en la representación de lo divino. A lo largo de la historia, la figura de Dios se ha representado de diferentes maneras y nos preguntamos por qué hemos necesitado ponerle cara y por qué le hemos dado una determinada forma. El reportaje que sigue nos ilustra las cuestiones que abordaremos ahora enseguida en este coloquio. ¿Dios tiene forma? ¿Cómo hemos representado a Dios a lo largo de la historia? ¿Cómo lo ha imaginado la humanidad a lo largo de los tiempos? ¿Qué sentimientos reflejan las representaciones de Dios? ¿Qué características le otorgan? ¿Cuáles son las constantes en la representación de Dios? ¿Por qué a menudo es imaginado como una fuerza de la naturaleza? ¿Por qué se le representa asociado con la luz del crepúsculo entre nubes? Tanto la luz como la penumbra son símbolos canónicos para representar a Dios. ¿Y por qué Dios es un hombre? ¿Por qué siempre es representado a través de una figura masculina? Bien, pues para hablar de la imagen de Dios tenemos con nosotros a Joan Campàs, doctor en Historia Contemporánea y profesor de Arte Contemporáneo y Arte Digital en la Universidad Oberta de Cataluña, a Pedro Azara, doctor en Arquitectura y autor de un libro casi de culto, Imagen de lo invisible, un ensayo de estética, y también un viejo conocido nuestro, Jorge de los Santos, artista plástico. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Por qué hemos necesitado representar a Dios? No tan viejo, ¿eh? Conocido, viejo, no tan viejo. Entre comillas. Claro. Hombre, yo creo que hemos necesitado representar a Dios porque representar es dar entendimiento a algo, ¿no? Por muy inefable o por muy difícil de concretar en algo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, si le digo a Pedro que tiene un gamusino en el hombro, lo primero que va a hacer antes incluso de girarse es representar lo que es un gamusino, por muy inexplicable que sea el gamusino. Pero... Hombre, yo me imagino que es un poco para perderle miedo. Si te ves la cara, si es que tiene cara, quizás puedas no solo dialogar, sino dialogar, dirigirte a él y, por tanto, perder un poco la posible angustia que esta figura que nos hemos creado nos puede generar. De todos modos, también es cierto que existen algunas culturas o en algunos sectores de algunas religiones donde la representación no pasa por la imagen, sino eventualmente por la palabra. Aunque algunos dicen, en algunos sectores del Islam, que esta divinidad Alá ya no es un verdadero Dios, sino es más bien un concepto filosófico. Sí, yo, retomando estas últimas palabras, pienso que centrándonos en las religiones, diríamos, monoteístas básicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, precisamente no han querido ninguna de las tres representar a Dios. Únicamente esto ha acaecido cuando ha existido un Estado fuerte, un Estado centralizado, porque en el fondo Dios, la idea de Dios, el concepto de Dios, lo que hace es legitimar el poder. Entonces, si no hay un Estado fuerte, no hay imagen de Dios. En la Biblia, en el Corán, en la Torá, hay expresas prohibiciones, algunas más o menos camufladas, pero expresas prohibiciones de que Dios no sea representado. Incluso algunos especialistas se han preguntado, bueno, pero ¿cuándo aparece Dios? Y algunos sostienen que la aparición de Dios, incluso del concepto y de su representación, está ligada a la aparición de la ciudad. Por tanto, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia. Anteriormente se adoraban a fuerzas naturales, o se adoraban a los ancestros, pero no a divinidades tal como las concebimos o las entendemos hoy en día. Por tanto, efectivamente, quizás la concepción y la aparición de la divinidad estaría ligada a la aparición de la ciudad, es decir, del poder real, de un poder fuerte. Sí, es que hay razones además muy específicas para intentar, especialmente en las religiones del libro, en este gran invento que es el monoteísmo y relativamente reciente con relación al sentido religioso del hombre, hay causas muy concretas que impiden esa prohibición, incluso pues bíblica, como Joan apuntaba, ¿no? Primero es que, claro, hay un problema de lucha de partido, o sea, hay un problema, digamos, político, y es que el monoteísmo se tiene que enfrentar a toda la idolatría que representa pues el politeísmo y que representa pues la religión primaria, que es una religión animista, digamos, en su origen, ¿no?
Luego hay causas conceptuales también, decir, o sea, si Dios, o sea, si la concepción de Dios pues es una concepción de un ser irrepresentable por ilimitado, es decir, que no se puede circunscribir a ningún tipo de imagen o a ningún tipo, incluso ni de palabra. El mismo el tetragrama de Yahvé, ¿no? Es impronunciable, son 4 consonantes que lo hacen impronunciable, ¿no? Y luego además, si es inmaterial, ¿cómo puede la materia pues poder representar a este concepto, ¿no? Y también, como apunta Pedro en su libro, una representación que haga el hombre de la divinidad es una representación que no puede actuar como divino, porque eso sería un caso de magia, ¿no? Luego ya las iglesias se han ocupado de cambiar el concepto de magia, que es algo que repudian, por el concepto de milagro, que es algo pues mucho más aceptado por ellas, ¿no? A lo largo de esta tertulia me gustaría ir viendo algunas imágenes de cómo se han representado a Dios a lo largo de la historia. Porque, ¿qué imagen, por qué características le hemos otorgado a Dios y por qué no? Podríamos empezar con una imagen que se titula La mano de Dios, que es de aproximadamente el 1100 y que se exhibe, es una de las obras de San Climent de Taüll, ¿no? La estamos viendo ahora en imágenes. La mano de Dios. Bien, en la tradición iconográfica occidental, la primera figura que se tiene de Dios Padre, diferenciemos Dios de Cristo, aunque muchas veces también se superponen, es precisamente la mano. La más antigua, por lo menos que yo he encontrado, está en Duras Europa, en Siria, que es del siglo II-III. Y se ve una mano que está cogiendo a Ezequiel para llevarle. ¿Y por qué? Porque la mano, en el fondo, es uno de los elementos que simboliza más el poder. Incluso en hebreo, yad, que significa mano, también significa poder. Entonces, esta mano que aparece entre las nubes, que aparece bajando del cielo y que en la de San Climent recoge perfectamente, es esta idea que antes he más o menos esbozado de la idea de Dios como poder, y junto con esta idea de poder, con la idea de Padre. No olvidemos que, junto con la palabra Yahvé, en los pueblos preindoeuropeos había asociado siempre la forma piet, de donde deriva la palabra padre, y padre, en el fondo, como ha enseñado el psicoanálisis, es sinónimo de autoridad, es sinónimo de poder, y es quizás precisamente esta autoridad la que intenta reflejar esta mano, que generalmente no bendice. Si nos imaginamos que la mano de San Climent de Taüll, detrás en el ábside estaba el Cristo en majestad, que es un personaje que si se pone de pie no cabe en la iglesia, es enorme, es épico, es grandilocuente, lo que da es básicamente miedo. Sí. La religión está basada en el miedo, no precisamente en la alegría de vivir. No, y además la mano es lo que empuña el cetro, por tanto realmente es un símbolo de poder. En realidad el poder muchas veces se ha presentado por 2 atributos que son también atributos divinos, que es el trono por un lado y el cetro por otro. Por tanto, y al mismo tiempo supongo que la mano tiene la capacidad de aludir a un ser vivo, semejante a nosotros, ser que no obstante, puesto que solo vemos la mano, podemos concebir o imaginar como imposible de vislumbrar y por tanto o lejano o desmesurado, lo cual da enseguida una imagen, una noción de con quién nos estamos enfrentando. Sí, además es la mano, como bien apunta tanto Joan como Pedro, es la mano que crea. Y otra característica curiosa es que es la mano derecha, que es síntoma, es el dextero, en el castellano antiguo es síntoma de buena suerte, mientras la mano izquierda es lo siniestro, es lo que maneja lo oculto. Luego el gesto este que vemos aquí, el gesto este también es un mudra, digamos, en la tradición que siempre se representa esta mano. Yo leí no hace mucho una teoría de un tipo, no sé si la conocéis vosotros, que explicaba de esta manera el por qué el Cristo bendiciendo siempre está en esta posición. Explicaba que era motivo de la crucifixión, o sea, el producir una lesión aquí a la altura de la muñeca provoca un retraimiento de los tendones. Sí, que hace, y eso explicaría por qué Cristo, después de ser crucificado, vuelve a la vida, o sea, sobrevive por lo menos a la crucifixión, pero tanto jodido, sin querer ser mal hablado, ¿no? Porque vuelve pues con esta pequeña lesión. Otra imagen significativa que se exhibe en Moscú se llama Mandilión y es de alrededor del siglo XII, es esta que vemos detrás mío.
Da un poco de susto ahí detrás mío. Sí, La pinchan a Total mejor y la comentamos. Normalmente, o sea, muchas de las imágenes de Dios acostumbran a ser pues un hombre anciano, un hombre mayor. En este caso no es el pelo blanco, pero es una imagen bastante típica. Es que esta es... Más que típica, prototípica. Prototípica. Esto es un icono, no es un ídolo. Quiero decirte, hay una diferencia. Icono viene de ico, del griego ico, que quiere decir igual a. Esta es la imagen de Cristo. Esto es lo que los antiguos llamaban un veraicon. Es decir, es como es la sábana santa de Turín o el velo de la Verónica. Esta imagen está directamente tomada de un presunto negativo que se toma de la cara del Cristo, o bien antes de la crucifixión, como es el velo de la Verónica, donde se cuenta que Verónica pues le seca la sangre durante el Calvario, o bien como la sábana santa de Turín. Esta, la representación bizantina, le da pie, digamos, a poder representar la imagen de Dios, pese a todas las prohibiciones, digamos, bíblicas, porque esta es la imagen y además permite... Cuando tú, Joan, antes hablabas, los cristianos se meten en un lío tremendo, montan la de Dios es Cristo, haciendo a Cristo divinidad, pero eso les permite también el poder representarlo, porque si Dios se circunscribe, o sea, se limita a la imagen de un ser humano, a ese ser humano sí se lo puede representar, cuando en realidad se está representando la divinidad, ¿no? Claro, en el